La familia es la estructura social más antigua del género humano, en la cual se aprende a convivir con los demás en paz, armonía, amor y verdad. Radio Don Bosco presenta Hablemos en Familia. Buenas noches, amigo y amiga. Gracias por ser puntual a nuestra cita para hablar en familia. Bienvenido y bienvenida. En los últimos años del siglo XX y en los primeros del siglo XXI, estamos enfrentándonos a unos avances tecnológicos sin precedentes en el marco de lo que podríamos denominar la revolución digital. Muchos de los hijos se han convertido o podrían convertirse en screenagers, es decir, niños y adolescentes que pasan muchas horas enganchados o pegados a las pantallas. Si en inglés screen significa pantalla y teenagers significa niños adolescentes, que se estiman están entre las edades de 10 y 20 años. Los screenagers son aquellos jóvenes que pasan muchas horas ante las pantallas, sea de televisión, de monitor, de videojuegos, de internet, de móvil o de música con auriculares. Necesitamos pensar estos temas si no nos queremos convertir en verdaderos analfabetos en el mundo de los lenguajes, símbolos, habilidades que suponen el manejo de las nuevas tecnologías. Se trata de saber cómo orientarlos, educarlos, conectar con ellos, saber qué les pasa. Y si no nos formamos, si no profundizamos en estos mundos lo suficiente como para llegar a ellos, se producirá lo que ya se denomina, en algunos estudios y por los expertos, como una ciberfractura generacional. Es decir, el crecimiento de un abismo generacional que supone que nuestros hijos no nos entienden porque no hablamos su idioma. Un abismo que señala que no sabemos por dónde van, qué les interesa, ni qué les pasa por la cabeza. Los padres hoy deben tener en cuenta que se arriesgan a no saber educar a los hijos si no saben tratar ni entender qué hacen. No se trata de sacar del medio o dominar a la perfección las nuevas tecnologías que hacen avanzar hoy en día la economía, el saber, la ciencia, la transmisión de información. Sin embargo, para ellos, para los hijos e hijas, hoy es solo un juego en el que las nuevas tecnologías que solo pueden transportarlos, o como ellos dirían, para estar en algo o para estar en onda. Esto se vuelve un juego muy atractivo, irresistible, que les atrae de un modo intenso, pues les lleva a paraísos de infinitas posibilidades y de gran interactividad, pero que también les puede apartar de la realidad de cada día. ¿Cuál es el problema de esto? Es que pueden sumergirse en la realidad virtual y alejarse de los requerimientos de la realidad, ¿por qué no decirlo? Una realidad real. Incluso, en algunos casos extremos, les puede llevar a actuaciones y comportamientos que nos hablan de unas actitudes adictivas, nuevas, ante las que debemos ser muy atentos. Es importante precisar que serán pocos casos los que nos permitan hablar de comportamientos adictivos. Sin embargo, hay que señalar que la precaución siempre es necesaria, pues el riesgo, aunque es remoto, existe. Es preciso destacar que se parte de un a priori muy claro. Las nuevas tecnologías son neutrales, ni positivas ni negativas en sí mismas. Todo depende, ponga mucha atención, del uso que se haga. Todo depende del tiempo que se dedique y la capacidad crítica que se ejerza a la hora de saber situarlas en su justo lugar. Como función de los padres se debe mantener alejado de cualquier tentación de rechazo de la tecnología o, por el contrario, exaltación sin crítica de la última novedad. Habrá que huir de cualquier extremismo. Ni todo es censurable ni todo es magnífico. Hay que matizar en cada caso y descubrir los elementos que nos permiten valorar los variados aspectos de las distintas tecnologías con un espíritu reflexivo y ajeno a prejuicios inútiles,
unas valoraciones que deben tener como horizonte la maduración y conquista de la autonomía de los niños y jóvenes en el marco de la sociedad del siglo XXI, plagada de retos y cambios en todos los planos. Pero, ¿de qué estamos hablando? Se trata de profundizar en su mundo, preguntándoles, leyendo, comentando con otros padres, asistiendo a cursos de orientación familiar. Y es que en los últimos años, desde el inicio de la penetración de Internet, que se podría situar entre 1998 y 99, los chicos y chicas suponen un cambio acelerado y no se puede como padres perder el ritmo. Se ha dicho, hasta educar hoy es más difícil. Esto es un caso muy claro. Hace 40 años aproximadamente, se podía lidiar con salidas al cine, con los cómics, con la radio. Hoy la oferta de ocio audiovisual es inacabable. Es decir, debemos adentrarnos en este mundo e informarnos qué hacen los hijos y orientarnos sobre el manejo de la computadora, con los reproductores, con el Internet, con los videojuegos, con la televisión interactiva. Pero habrá que meterse al conocimiento de todo eso y no quedarnos en el camino donde los hijos e hijas nos dejarán a pasos acelerados. Un consejo sencillo de exponer y más complicado de llevar a cabo es que estas nuevas tecnologías en casa deben ser compartidas. Es el modo de sacarles el jugo, de criticarlas, valorarlas o rechazarlas. Para ello es oportuno tenerlas también en un lugar común. Eso facilita el control de horario, la selección y el uso compartido. Que los hijos e hijas tengan todos estos artilugios en su cuarto disponibles a todas horas no es desde luego lo más oportuno, porque los padres pierden de cierta forma el control de lo que hacen los hijos y les dan la pauta de que no salgan de su cuarto durante muchas horas. Incluso decirle, estás castigado, no saldrás de tu cuarto, podría ser el mejor castigo que puedan tener. Parece que hay un problema, oficiales. Dile que me desafiaste a hacerlo. Si eso es cierto, el padre tiene la culpa, no el hijo. ¿Y qué me puede pasar si es mi culpa? Asistirá a una clase de paternidad de 1 hora. ¡Fue idea suya! Está fuera de control, se lo aseguro. Estoy desesperado. ¡Ay, están! Se ve esa corte, niño. La televisión ha cambiado. De los 2 canales que podían haberse tenido a inicio de los años 80, se ha pasado a televisiones públicas. Luego, en los 90, a televisión privada, y entre estas últimas hay que distinguir las que emiten en abierto y en las digitales con un decodificador. Luego existe la televisión por cable, y más tarde hay antenas parabólicas que permiten un contacto con innumerables canales de todo el mundo. Las posibilidades son casi inagotables, los contenidos inacabables. Además, no nos hemos de olvidar de la televisión que se consume solo en el hogar. Existen televisores en todas partes, televisores en los bares, en los lugares de recreación, de las tiendas, de las discos. La oferta crece en cantidad en los lugares de visionado y en tiempo. Los chicos ven de todo: fútbol, videoclips, reportajes, publicidad. Desde luego no siempre es así, y no todos los niños y jóvenes están todo el día ante el televisor, pero hay que preguntarles. Hay que buscar el modo de compartir con ellos inquietudes y gustos. Hay que darles claves de interpretación, traer buen cine a casa, por ejemplo, analizar con ellos la publicidad, ver videoclips y valorar con ellos qué tipo de mundo hay detrás de la música techno, de música house, por ejemplo, de música dance o del famoso reggaetón de hoy en día. Es una tarea ardua pero necesaria. Es preciso mantener una línea abierta con ellos en la que nos podamos o puedan contar con claridad qué ven por ahí y desde luego racionalizar, seleccionar y mejorar los contenidos que se contemplan en casa, sin imponer siempre contenidos excesivamente ideales y sin perder de vista sus gustos.
Racionalizar su tiempo fuera, como deporte, como en el estudio, como los amigos, como actividades, pero sabiendo que la televisión generalista, analógica, de cable, parabólica, están ahí en cualquier parte que ellos puedan visitar. Y desde luego evitar que esté en su cuarto. Ahí es donde se puede perder la capacidad de supervisión ya en nuestra propia casa. Usted está en sintonía de su espacio. Hablemos en familia. The limited potential threats. Try and combat. I'll crush you to dust. Are you ready? ¿Y qué podemos decir de los videojuegos? Es un tema que crece día a día. Las grandes corporaciones se debaten en una lucha sin cuartel para dominar el sector ofreciendo consolas y juegos. Hay que saber entonces qué tipos de consolas hay, su precio, sus prestaciones, lógicamente también los juegos, su clasificación, si son para mayores, para adolescentes o para niños, su género, de acuerdo a la plataforma, la estrategia, la simulación, si son de tipo arcade o educativos. Con los videojuegos pasa algo parecido a lo que sucede con la televisión. Las consolas están en todas partes, en algunos videoclubs, en los colegios, en la casa de un amigo, en el cuarto, y hay que tomar la iniciativa. Invitar al uso compartido en casa con los hermanos, con los amigos, con los propios padres. Entonces, en común, explicar los contenidos, señalar que la consola portátil es un mal sustituto del juego escolar o de los deportes en la colonia, explicar qué juegos son oportunos y hasta educativos y qué juegos son crueles y por ello rechazables. Y recordar los horarios, tener presente que la consola como la televisión, así como el Internet, consumidos en exceso entran en conflicto con el estudio, con la compañía de amigos y familiares o con el mismo sueño. Y es que hemos de jugar más con ellos. Montar algún campeonato en casa de PC fútbol, por ejemplo, con los amigos, con los primos, que no se aíslen de nuevo, que hablen, que nos cuenten cosas. Computadora e Internet. Hay que distinguir de entrada. Con la PC también se puede jugar a infinitos juegos y de diferentes tipos. Por tanto, hay que aplicar de nuevo las consideraciones de lo anteriormente dicho. Pero la PC se conecta a Internet. El capítulo de Internet exige que repitamos algo parecido a los anteriores apartados. Está casi en todos lados. Está en los cibercafé, en una biblioteca, en la escuela, en los colegios, en la casa de los amigos. Ellos saben que pueden acceder a los contenidos inacabables de la red desde muchos lugares. Hay que hacerles saber qué supone este mundo. En casa podemos tener un filtro para evitar en el hogar lo peor de Internet. Pero en la calle eso no sucede. Debemos acercarnos a ellos y saber qué les gusta. Si les interesa bajar música en MP3, chatear, conocer gente de otros países, etc. Es muy posible que lo que les guste sea conectarse al Messenger o al Facebook y hablar con sus amigos, o enviar mensajes por correo electrónico, o quizá entrar en páginas deportivas. Las posibilidades son inacabables y en ese sentido las hay muy negativas. Todas las posibilidades debemos de conocerlas, todos los gustos de los hijos en la red. Quizá en casa no busquen pornografía, pero pueden hacerlo por ahí. No es improbable que les guste hacer de hacker y entrar saltándose las barreras en sitios cerrados o piratear programas. El mismo chat tiene sus riesgos si quien está detrás es un malintencionado. Luego existe lo que se denomina el juego online, es decir, en lugar de jugar contra la máquina, juega con otros chicos del resto del mundo dentro de Internet, cada uno con sus personajes virtuales en la pantalla. Estos juegos son muy atractivos y enganchan
fácilmente. Y si no estamos al tanto, las cosas pueden ir de mal en peor. De hecho, se han utilizado unos cuantos términos que quizá resulten algo desconocidos. Habrá que hacer un esfuerzo e informarse. Los primeros informadores son los hijos. Hay que escucharles. Para que luego se asesoren ellos, nos tienen que explicar primero, compartir y explicar, seleccionar y construir un horario, pactar unas horas y unos contenidos, y seguirles la pista de la primera entrada a Internet probablemente a los 11 años o incluso de menos edad. La realidad es que si queremos ponernos al día cuando tengan 17 años, quizá ya no nos cuenten nada. Hay que generar un clima de confianza, cuanto antes mejor. Televisión, videojuegos, Internet y el uso de la PC, siempre en un espacio compartido. Usted está en sintonía de su espacio. Hablemos en familia. Ese ruido ahora es muy conocido. Claro, es la vibración de un celular. Lo primero que hay que pensar es hasta qué punto es imprescindible o si es una moda. El celular es muy útil si queremos tener localizado a los hijos en casos excepcionales, cuando hacen una salida a un lugar más o menos apartado. Pero cada día llevarlo al colegio es un exceso. El celular se ha convertido prácticamente en el juguete favorito de los chicos y chicas. Hace fotografías y las envía, graba voces y las convierte en timbres de llamada. Admite cambios en las pantallas en forma de nuevos logos o protectores de pantalla. También tienen juegos muy básicos, sirve para escuchar música y enviar los famosos mensajes de texto. Esos mensajes son una pasión, se los envían a todas horas y suponen un lenguaje críptico, un tanto alejado de la ortografía. Estos mensajes lo son todo menos la comunicación de temas serios. Hay que decir que el celular, mal usado, puede llevar a conductas adictivas. Hay que usarlo cuando es preciso y retenerlo en casa para mejor ocasión si no es imprescindible. A los adolescentes les sirve para marcar su unión al grupo, su símbolo de estatus. Habrá que ir con cuidado y lograr que desde pequeños vivan la sobriedad y entiendan que para ser aceptado por 3 o 4 compañeros no vale la pena gastarse $100 en un teléfono celular. ¿Y qué podemos decir de los reproductores portátiles de música? El problema de ello es que si se realiza una salida en familia y van dentro del mismo auto, es casi seguro que el chico o la chica vayan con sus audífonos puestos. Entonces ya no habrá comunicación entre padres e hijos, porque durante todo el viaje ellos solo escucharán su música. Pero no solo eso es un problema, sino el daño que se crean en sus oídos. Tanto audífono enviando cierta cantidad de ondas sonoras puede generar, a largo plazo, una sordera. Podemos llegar a una conclusión, y es que hemos de empezar a relacionarnos con los hijos para que no sean unos aburridos consumidores de todo lo que cae en sus manos. La solución es lograr que sean observadores de lo que les rodea y de lo que pueden disfrutar sin necesidad de estar frente a algo tecnológico, y eso pasa porque tengan aficiones, intereses y un tiempo libre muy motivador y pautado, sin espectaculares vacíos, sin dejar de lado los juegos de siempre, los deportes, las aficiones, la lectura, las salidas en familia, la naturaleza y la cultura, y por supuesto, los valores precisos para contar con las habilidades sociales que les ayuden a mejorar en esas actividades. Luego llegará el uso de las nuevas tecnologías, que para ellos solo es ocio. Ahí habrá que pautar selección de contenidos, horario, modo de uso, lugar de uso y turnos. No se puede dejar nada al azar. Estos tiempos van muy acelerados y los padres no deben perder el ritmo si no quieren que sus hijos sean atrapados por la astuta y nada paternal industria del ocio o invasión de las nuevas tecnologías. No se trata de hacerlas a un lado, sino orientarnos, educarnos y conocer el manejo de ellas para dar un buen uso y enseñar eso a los hijos. Lastimosamente han entrado de golpe y muchos padres dirán, en mis tiempos no había esto, pero mi hijo o mi hija bien las maneja.
¿Está seguro de ello? Aquí es de no quedarse atrás, de agarrar el hilo para no salir del mundo de ellos, para no aislar la familia. Ahora casi todo es tecnología, pero el uso de razón y sentimientos aún es de nosotros, los seres humanos. Muchas gracias por haberme acompañado. Los espero la próxima semana. Feliz noche. Les acompañó Cindy Torres. La familia es la estructura social más antigua del género humano en la cual se aprende a convivir con los demás en paz, armonía, amor y verdad. Radio Don Bosco presentó Hablemos en Familia.